Hola a todos jóvenes. El día de hoy nos encontramos en las calles de Madrid para llevarles a ustedes un departamento. Para todos los que quieren conocer cómo es el interior de un buen departamento aquí en Madrid. Estamos en una zona muy céntrica. Vamos a conocerlos. Estamos rentándolo en Airbnb. Son pequeños, pero lo que me llama mucho la atención es que son departamentos ya antiguos, no sé, de los años 80 probablemente o mucho más, no lo sé. Pero la arquitectura de interiores puede cambiar completamente, ¿no? La apariencia, la sensación y el valor del departamento. Así que vamos a conocerlo. Y llama mucho la atención los sistemas también de entrada. A diferencia de lo que hemos visto en otros Airbnbs en otras partes del mundo, como en Mérida, que te dejan una llave, aquí, aquí te dan unas contraseñas. Entonces, fíjense, esta es la entrada, aquí llegamos y lo que tenemos que hacer es tocar en el timbre del lugar donde nos estamos quedando. Estamos nosotros en el 1D. Entonces, marco 1D y luego aquí en esta aplicación lo que tengo que hacer es girar esta cosa. Entonces, le doy y me da acceso. Entonces, eso es lo primero, ¿no? La tecnología que ya utilizan acá en Madrid es un poquito más avanzada que la de nosotros. Entonces, aquí es donde empezamos a ver, ¿no? El edificio que es un poquito antiguo, tiene garaje. Entonces, vamos a entrar. Aquí nos piden que hagamos exactamente lo mismo. Puerta abierta. Por favor, cierren todo el gas. Excelente. Entonces, en teoría, esto ya abrió. Está buena. Les confieso que es la primera vez que la uso. Ok, entonces, así son los vestíbulos. Ojalá que lo pudiéramos estar viendo en planta, pero imaginemos, ¿verdad? Porque no sé cuánto tendrá de ancho el edificio, pero le quitas los 3 metros del estacionamiento, del ingreso al estacionamiento, y no sé qué te quedarán ni cómo serán distribuidos, pero vamos a ver. Fíjense, tenemos unas escaleras, un elevador muy, muy pequeño. Vamos a subir por las escaleras. Siempre me han parecido un poco tenebrosos los edificios más antiguos de Madrid. Aquí estamos en primero D. Aquí es. Entonces, fíjense, tú desde afuera, pues te da esa sensación de que va a estar viejo, que va a estar medio, no sé, medio descuidado. Entonces, abrimos la puerta y vamos a ver qué nos depara. Fíjense, ya desde aquí la cosa cambió muchísimo. Lo que yo siempre les he dicho, vean la diferencia que hay entre la puerta del exterior con la puerta del interior. Y no solamente fíjense en los materiales, ¿no? Estamos viendo una puerta madera sólida, un poco más oscura, como se usaban antes las tintas, y adentro todo blanco, pero con el componente de calidez de la madera. Entonces ya desde aquí, ya la apariencia y la sensación de que vas a quedarte en un lugar muchísimo más nuevo, más limpio, moderno, con un diseño más sencillo, ya descansa el espíritu. No sé si les pasa lo mismo, pero a mí con el blanco y la limpieza descansa mi alma. Entonces, el piso de madera, de ingeniería, de este como tipo roble, pero obviamente con sus tratamientos para que resista. Y las puertas de intercomunicación blancas, insisto yo siempre, o sea, si tuviéramos este remate y la puerta estuviera de color madera, la notaríamos mucho más. Entonces, aquí en España se utiliza mucho las puertas blancas porque se pierden entre los muros y no cuentan tanto. Por lo tanto, el espacio se siente muchísimo más amplio, ¿no? Es un espacio reducido, más o menos de 1,10 m. Rematas con esa puerta que ahorita vamos a ver qué hay detrás. Fíjense el baño. Los baños de España, como los baños de Argentina, tienen la particularidad de tener este amigo de acá que se llama bidet. El bidet
pues como todos lo saben, y los que no lo saben, pues sirve para enjuagarse. Entonces es mucho más higiénico. Y aquí los baños, aunque sean espacios reducidos, fíjense, vamos a ver exactamente cuánto miden los espacios. Con nuestro práctico y querido láser. ¿Cuánto creen? Yo le calculo como un 260. Es correcto. La medida correcta de nuestro amigo Bosch, para que sepan que si tienen un vidrio puede reflejar el láser, 264, más o menos 260. 260 por... Fíjense, esta medida sí está apretada. Bosch, no se equivoca. Entonces, ese es un buen... Ese es un buen... Entonces, 1.28 por 264. Y en el 264, nosotros solamente tendríamos espacio para lavamanos, taza y regadera. Pero aquí aprietan todo para que quepa también la taza. Entonces, la clave del éxito está en el lavamanos. Casi siempre la clave del éxito está en el lavamanos. Porque la regadera no la puedes reducir mucho menos de 80, 90 centímetros. 61 centímetros, fíjense. 61 por 46. Entonces luego te queda en un espacio, por lo tanto, como de 1,20 m, ¿sí? 1,20 m para colocar taza y bidet. Entonces en un baño de 2,68 por 1,28 pueden hacerlo todo. Luego otra de las cosas que me llaman la atención siempre son las regaderas. Tienen un recubrimiento especial. O sea, tratan de hacer una especie de charola completa para que quede muchísimo más impermeable pues la regadera y que no permee el agua hacia los pisos inferiores. Eso me gusta mucho. Bueno, algún detalle como este que la verdad cambia completamente la forma en la que te bañas, ¿verdad? Tener esta cubierta completa, aprovechando que hay un desfase en el muro, ¿verdad? Y la regadera, pues como se puede imaginar, 90 centímetros se me hace mucho. No, fíjense, este dato sí está muy bueno. 67. 67 centímetros. En 67 sacan la regadera. Es que ahí está la magia, ¿verdad? Esas medidas son las que hacen la diferencia. Y ahora si volteamos para acá, estamos viendo colores claros. Estamos viendo el blanco, estamos viendo el beige, casi en todo. Ese color que resalta ahí, si se fijan, el color gris del tapete y no mucho más. Todo en combinación con la madera, esta madera clara, y se ve súper elegante. Y fíjense qué inteligentes, ¿no? O sea, el ancho, ¿cuánto tiene de ancho este espacio? Si volteamos del otro lado, va a estar la cocina. El espacio hasta donde estamos viendo tiene 2,95. 2,95 m de este muro a este muro. 2,95. Y lo resuelven perfecto. O sea, la cocineta pues tiene 2 metros apenas, un poquito menos. Y en esos 2 metros, ¿qué tienen? Una pequeña lavavajillas como de 50 centímetros, tarja de 45 centímetros, una parrilla de 25 centímetros y hasta horno le ponen. O sea, esto es el máximo aprovechamiento. Vamos a ver, a confirmar medidas. 1,94 es correcto. 1,94 de barra y de pasillo solamente 1 metro. O sea, solamente hay 1 metro de aquí a acá y 1,98. O sea, te da esos 3 metros de ancho. Pero luego aprovechan para el refrigerador, les digo, el diseño en España es muy cuidado, la estética es mucho más cuidada que en otros países. Aquí combinan la ingeniería con la estética. O sea, todo debe de funcionar, de ser actual, de una lógica, de una ingeniería buena, pero además debe de ser estético. Las personas se fijan mucho en ese tema. Entonces vamos a ver muchas veces los refrigeradores al mismo paño de los muebles. Fíjense cómo este gabinete tiene, ¿qué les gusta? 60. Correcto. 60 centímetros. Entonces el refrigerador solamente sale el ancho de la puerta.
sea, solamente este espesor es lo que resalta. Y eso lo hacen para que pueda funcionar, ¿verdad? Si no, seguramente todo estaría al paño. Y otra de las cosas que me llaman mucho la atención aquí es dónde creen ustedes que está la lavadora. Las lavadoras aquí siempre están, o casi siempre están en la cocina. Fíjense, hasta el microondas, o sea, tienen todo en el mismo espacio. Y vamos a ver qué guardan, ¿verdad? Fíjense, aquí tenemos los platos, vasos, concentrados. Digo, esto obviamente está diseñado para estancias cortas, no para que alguien viva aquí mucho tiempo, una familia, pero creo que sin problemas pudiera, ¿eh? Esta parte de acá se cancela. Entonces, ¿dónde creen ustedes que esté la lavadora? Opción A, opción B. Opción C, en el closet de la recámara. No, la verdad es que está aquí. O sea, todo lo tratan de ocultar. Y este equipo, si se fijan, digo, para que sepan, es una lavadora Hot Point Ariston. Entonces, ¿qué cosa tiene especial? O sea, en su diseño tienen este resaque para poder colocar la tapa. Fíjense estos imanes. Entonces, eso te permite que cuando la cierras, queda todo al mismo paño. Entonces, es un diseño muy cuidado. Ese pequeño resaque, podría caber un mueble, pero no lo ponen. Te dan esa sensación un poquito de amplitud. Y siempre aprovechan el espacio conectado al ventanal para dejar una sala, ¿verdad? La sala de estancia, la sala de TV, te dejan todo, Wi-Fi, tus calentadores. Y es un espacio súper cómodo, no necesitas más. Y fíjense aquí el detalle que le da, yo creo que mucha elegancia es esa lámpara, ¿verdad? Esa lámpara es la que le está dando todo el toque al espacio. Y pues tienes una vista súper bonita, este árbol, a los edificios del otro lado. Entonces es un lugar muy, muy agradable. ¿Cuánto tiene de largo? Se preguntarán. Tiene 660. 660 desde el muro, desde este muro, este que están viendo acá. 660 por los 3 metros. Y con eso sacan el comedor. Es un comedor chico, ¿verdad? Es un comedor más o menos de 1,60 por 1,10. Pero quedan buenas distancias para poder circular alrededor de la mesa. Entonces funciona bastante bien. Y aquí la clave es que la puerta de la entrada a la habitación queda a un costado del refrigerador, perdón, queda a un costado del sillón. Entonces tienes suficiente muro de respaldo para colocar un buen sillón. Ahora si venimos de este lado vamos a conocer la habitación. Las puertas blancas otra vez, ¿sabes? O sea, tú tienes cerrada la puerta y si te fijas, lo que estás tratando de hacer es que la puerta no cuente, ¿verdad? O sea, que tú realmente no veas la puerta, que se sienta que tu espacio es más amplio. Si ustedes automáticamente pintan de color café la puerta, el espacio se va a sentir un poquito más pequeño. Quizá no lo van a notar tan rápido, pero sí va a ser, ¿verdad? Es como los ventanales que se ven al fondo, ¿sabes? Te dan un límite. Entonces la puerta ahí te pondría un límite. Cuando uno ve todo blanco es como si no hubiese límite. Como si fuera todo un poco más difuso, más etéreo, que no tiene sustancia. Y la habitación pues queda bastante cómoda, te cabe una buena cama king size. Ahí le dan un toquecito de color quizá por, no sé, como para bajar la intensidad de la luz. Y tiene su propia ventana conectada directamente, ¿verdad? Hacia el exterior. Tienes tu calefacción interior aquí en la habitación. Y el closet, ¿verdad? Que también en color blanco queda bastante mimetizado, bastante escondido, se pierde con los muros. Entonces te queda una recámara muy, muy cómoda. Vamos a ver qué ancho tiene. Y no es tan ancha. O sea, miden
¿Cuánto creen que mida? $2.74, o sea, ni siquiera llega a los 3 metros de ancho. 2.74 por 3.86. Eso es lo que mide esta recámara. Y se siente bien, o sea, se siente bien porque no tienes un mueble enfrente de la cama, ¿verdad? Que te quite espacio. O sea, el 2.74 no te lo permite. Vamos a ver los closets para mis amigos fanáticos de los closets. Me gusta esto porque, fíjense, las áreas de los ganchos te quedan solamente arriba y aprovechan con unas repisas donde yo ahí guardé mi maleta y tienes un espacio arriba para maletero. En las puertas de menos de 60, ¿no? Por ejemplo, esta idea también se me hizo interesante. Solamente tienes repisas en todo este módulo de closet, porque si se fijan, los closets normales tienen 60, pero aquí creo, y a ver si no me equivoco, no, está raro, fíjense, porque aquí tienes fondo de 60, vamos a ver cuánto dejan de fondo aquí. Sí, dejan fondos de 60. Aquí le quitan el fondo, creo que más bien por diseño, o quizá haya una columna por ahí atrás, algún ducto de ventilación, y luego vuelven a dejar cajones y espacio para tubo. O sea, nunca dejan dos tubos juntos y con el espacio hueco abajo, sino que siempre tratan de completarlo. Y no hay maleteros tan amplios, eso sí, tienen estos espacios un poquito más reducidos, pero, y bueno, las jaladeras también, ¿no? Esto siempre va a ser clave, que la jaladera quede embutida, ¿no? No tener una jaladera extra como un elemento extra que le esté haciendo pues, un poquito de ruido al espacio o ruido al mueble. Pero como pueden darse cuenta, es un espacio súper agradable, súper cómodo. Pues estamos en Madrid y para que se den una idea, algo así pueden rentar en Airbnb si quieren venir a pasar unos días a conocer una de las ciudades más bonitas del mundo, llenas de arte y de historia. Jóvenes, si les gustó el video, suscríbanse, apóyanos al canal. Les agradecemos muchísimo con sus likes y sus comentarios. Me despido, yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes, desde Madrid. ¡A la Madrid! ¡Adelante! ¡Saludos!